Muchas gracias por acceder a esta entrevista que pues tiene el fin de poder documentar todo lo que es esta experiencia de la mixtura del flamenco y el joropo, y especialmente del joropo, pues sabemos de sus trayectorias con esta música y también un poquito de que estuvo por allá en España estudiando con Jorge Pardo. Entonces, bienvenido a esta pequeña entrevista y pues muchas gracias por acceder a ella pues para poder empezar ya a documentar sobre Sarop, que es el tema Ujú. de nuestra entrevista. Pues a ti, Lucía, muchas gracias por la invitación y ojalá que el material que salga de esta entrevista y de las que estás haciendo sea de utilidad para tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Maestro, entonces, pues refiriéndonos a a la obra Sarop, La travesía del joropo, primeramente, pues me gustaría saber de qué año es, cómo fueron las circunstancias para escribir la obra, de dónde parte toda esta idea de Sarop. Ok, te voy a hacer lo más resumido posible, que la historia tiene harto antecedente. Cuando te digo que tiene mucho antecedente es que desde que me hice flautista siempre me ha inquietado la migración que tienen las músicas a través de los países, en principio, pues los países latinoamericanos, que es como la pertenencia de las músicas que me gustan y de las cuales tengo experiencia. Pero claro, la migración de las músicas por Latinoamérica tiene un antecedente más antiguo, que son la migración de las músicas por el viejo continente, por Europa y por Asia y por África. Y desde allí es desde donde han llegado o llegaron las músicas que consideramos nosotros latinoamericanas. Porque cada vez que tocaba yo música tradicional con mi ensamble, bambuco, pasillo y joropo principalmente, que son formas muy emblemáticas de nuestra música, eh, yo sentía que había como una conexión con otro tipo de músicas que había escuchado o que en ese momento había escuchado, seguía escuchando, porque pues, me gusta escuchar mucha música como de origen étnico en todo el mundo. Entonces siempre me hice la pregunta que cuáles eran esos elementos que a través del tiempo seguían permaneciendo en las músicas y específicamente me concentré en el joropo porque como el flamenco siempre ha sido una música como de tan honda significación para los pueblos, específicamente gitanos y lo que nosotros consideramos que es una parte del sur de España, como es Andalucía. Me puse a la tarea primero de indagar como de manera empírica cuáles serían como esos elementos y por qué cuando yo tocaba flauta sentía que algunas remates de las frases se escuchaban como medio aflamencadas. Las mismas cosas que yo escuchaba en los flamencos pues de pura cepa como Paco de Lucía y toda esa generación que hizo flamenco importante en la historia de la música. Y se dio la oportunidad de escribir una beca con el Ministerio, con el Instituto Distrital de las Artes para, para un proyecto de investigación-creación, que se trataba de básicamente de irse fuera del país a estudiar unas músicas específicas o una música específica, un tema específico y evidenciarlo a través de una creación. Así que me puse a indagar un poco sobre la historia del flamenco, sobre la historia del joropo, que desafortunadamente no está muy sistematizado, no es que uno encuentre mucha información en las redes y aparte pues la información que hay estaba localizada a veces, mucha de esa la encontré como en bibliotecas precisamente de Andalucía, que fue a donde fue mi fuente primaria de información, pero siempre me dejaba llevar como por la sonoridad y por el oído de saber que había ahí alguna conexión, que tenía un enorme potencial para poder escribir una obra con esa comunión de estas dos músicas. Y pues por fortuna me gané la beca, fui a España. En principio la justificación era estudiar con el maestro Jorge Pardo, que tuve varios encuentros con él, pero también me ayudó mucho el maestro Omar Acosta, un flautista
un gran flautista venezolano que hace mucho tiempo vive en España y ha hecho una labor como muy interesante alrededor de la composición y la interpretación de flauta en músicas del joropo venezolano y por supuesto en esa comunión también que existe con el flamenco y lo del joropo, pero su aproximación era muy desde lo interpretativo. Entonces ya sabía quién podía ayudarme a resolver un poco ese puente de las músicas entre el joropo y el flamenco, y estaba pues el maestro Omar Acosta, y específicamente quien me podía ayudar un poco a discernir cómo podía la flauta de llaves eh, interpretar o ser un vehículo, pues un instrumento para dar cuenta de las músicas del flamenco, era el maestro Jorge Pardo. Así que con ellos estuve trabajando alrededor de 4, casi 5 meses, eh, primero investigando sobre todo y empapándome un poco de las músicas del flamenco, que pues uno pasa toda la vida tratando de estudiar este tipo de músicas y todavía siente que le hace mucha falta. Pues de hecho lo hacemos acá con el joropo y todavía falta un camino largo para entender bien como el significado de esas músicas. Pero en ese corto tiempo pude empapar un poco del espíritu de las músicas y también entender varios aspectos técnicos que tienen estas músicas para poder tener elementos como concretos sobre los cuales escribir o transformar dentro del lenguaje del joropo, que es como mi experticia. Claro, Entonces, maestro, yo quería, perdón que le interrumpa, yo quería sí, preguntarle respecto de eso, de esa experiencia, pues también tuve la oportunidad de entrevistar a Omar Acosta y él sí. me decía que todo se aprendía de manera oral. Entonces quería saber si usted cuando estuvo allá hizo algún registro escrito o también tuvo que aprender de esta misma forma oral. Sí, como aprendí también joropo y como aprendí bambuco y todas las músicas tradicionales de Colombia, es la mejor fuente es como la fuente directa, Ir asistiendo a al ensayo. tertulias, sí, ir al ensayo, ir a las tertulias y no creas, entre los músicos a veces es mucho más valioso compartir extramusicalmente con los protagonistas de la escena, es decir, tomarte un café o tomar un vino o hacer una conversación alrededor de cosas de la música, más que con el instrumento ahí en la boca y tocar o interpretar o ir a un concierto. Eso creo que es muy valioso para entender como el momento mismo de las músicas, pero quien traduce esas músicas es la mente del músico y el espíritu del músico, y si uno conoce los músicos y conoce un poquito su entorno, entiende mucho mejor por qué las músicas surgen de esa manera. Por ejemplo, en el entorno del joropo, asistir a un parrando llanero es evidenciar un poco la dureza de la vida del campesino del llano, y por eso las líricas son tan contundentes, son tan profundas, hablan tanto de la tierra, del vínculo con la tierra, y de la significación que el entorno tiene para el joropo. Cuando estuve allá en España, pues por fortuna, el maestro Omar, que entiende muy bien que el contexto es muy nutritivo para los músicos, también me procuró eh, acompañarme a varios ensayos que él tenía de los grupos que dirige allá, y también a ir a tomar vinos o a tomar café en sitios donde se podía ver el flamenco en vivo. Sí, entonces había un tablado y íbamos allá, charlábamos alrededor de lo que sucedía y veíamos el espectáculo. También circulaban alrededor de él unos músicos flamencos que le colaboraban, y yo casi siempre estaba como en las sesiones y en esas conversaciones, y así entendía mucho. No era que los Claro. músicos me dijeran, mira, esto se escribe en este compás, esto se toca de esta manera, ¿no? Ellos simplemente lo hacían y yo entendía con mis herramientas de análisis que tenía, Sí, de por hecho qué él las me músicas comentaba sucedían así. algo muy similar de que se encontraban y bueno, láncese a tocar Sí, y cuente, cuente. Que el conteo para él le fue algo importante cuando empezó a tocar flamenco, porque pues él me decía que él tampoco sabía y que aprendió así, que aparte de eso, pues las personas que lo rodean pues tampoco son profesores, entonces
se hace un poco más difícil esa parte. Sí, y de hecho, aunque intentes ser profesor, son muy pocos los que logran explicarte que tú entiendas muy bien cómo funcionan las músicas, porque son de tradición oral pues milenaria y generalmente uno se empapa es así. Ahí la cosa es tener suficiente tiempo para vivir esa experiencia y a veces pues como los tiempos, en estos tiempos uno quiere solucionar al menos en ese aspecto de lo musical, dar cuenta de un estilo en corto tiempo y ojalá lo tenga sistematizado o hayan piezas transcritas, hayan grabaciones con las piezas transcritas para uno seguir el guión. Eso sucede muy poco con las músicas tradicionales. Y me parece que es un camino un poco, la verdad, y lo digo con respeto para todas las nuevas generaciones, un poco facilista para poder dar cuenta de una música que tiene tanto antecedente. Creo que es una cuestión de respeto estar allí e ir poco a poco para sentir que uno sí está asimilando esa música como Claro. debe ser. Yo en esos 4 meses hasta apenas pude como empaparme un poquito del perfume de lo que es el flamenco, pero con esos insumos me parecían que eran suficientes para teñir un poco de flamenco la obra de Sarot, que ante todo mi intención era poder contar de manera musical la historia de lo que el flamenco le hizo al joropo y que a su vez las músicas árabes le hicieron al flamenco, porque el título real de ese trabajo de investigación era la conexión de las músicas árabes con el joropo a través del flamenco. O sea, eran las músicas árabes las que iniciaron todo este movimiento del flamenco y cómo el flamenco fue vehículo para llegar acá, para que esas músicas árabes o esa sonoridad árabe llegara al flamenco. De hecho, hay una coincidencia muy bonita con la obra de Entre dos mundos de Omar Acosta y es que empieza también con motivos árabes y de tanto en tanto los invita a la obra. Y lo mismo, yo nunca la había escuchado, la obra de Omar, pero Sarop empieza también con motivos árabes y es porque uno como compositor se va primero al origen y quiere empezar como con cierto orden cronológico para hacerlo musical. Así es. Bueno, maestro, ya que estamos hablando de Sarop, ¿cómo está estructurada Sarop? ¿Qué tiene Sarop dentro? Pues está basado en la estructura básica de un golpe por derecho. Los golpes en el joropo llanero acá en Colombia tienen varias secciones como que yo he logrado identificar, una sección de registro, una sección de entrada instrumental. Si hay canto, hay una sección de llamado, se le dicen los músicos criollos, que es una pequeña frase ritmo melódica para invitar al cantador a que haga su entrada. Está el eco, que es un grito del cantador sobre la quinta de la tonalidad, que es una manera como de decir aquí estoy, estas son mis capacidades vocales. Eh, los cantadores en música llanera siempre cantan con voz de pecho, o sea, con un mecanismo pesado todo el tiempo, como muy presentes, es muy demandante el canto llanero. Y después de eso se empieza a imbricarse o a tener una articulación con algunas formas del flamenco, en principio con una soleá está muy cerca a las manifestaciones de la tonada llanera, que para nosotros es el joropo más de agógica, más lenta, más Más tranquilo, más tranquilo. reposado. Y también a nivel de líricas, es un canto no digamos que es un canto hondo, porque el canto hondo hace parte como de una tradición mucho más raizal del flamenco, pero tiene que ver con un significado poético muy arraigado en la significación de dónde venimos, ¿no? Para el flamenco, qué significa su tierra y esa itinerancia de los gitanos por muchos países, no solamente de España, sino por muchos países. O Eh, Iberoamérica. sí, exacto. Pero para el llanero también la cuestión de su tierra es muy sagrada y sobre eso elaboré una parte del texto, que es la que tiene que ver con la tonada soleá, y poco a poco va ganando como velocidad y un poquito de adrenalina musical que está justificada
con los golpes recios en un sistema de acentuación que nosotros denominamos por corrido, ¿m? ¿De acuerdo? En un compás ternario. Tiene toda una organización ahí de acentuación. Sobre eso empecé a hacer como una comunión perdón, entre el palo de la bulería, que es muy emblemático y muy reconocido en todo el mundo, en el mundo del flamenco, y, eh, y un palo que se llama, un golpe que se llama el quitapesares, propio de las músicas del llano. Así que esa es como el grueso de la sonoridad en la mitad de la pieza de Sarov, y finaliza con un pajarillo, que es un golpe muy de mucho lucimiento para los intérpretes, de mucho virtuosismo, con algunas luces de falsetas que pertenecen a la bulería. Pero debo hacer la aclaración que nunca pensé en hacer en esa última parte. Utilizaba material del flamenco que metía en las lógicas del joropo, pero nunca tenía estructuras que pegaba así, no. Eran elementos, sobre todo ritmomelódicos, que metía en el lenguaje del flamenco, y como eran tan cercanos y el flamenco, algunos palos se pueden meter en una lógica ternaria, entonces siempre escuchaba que la cuestión musical fluía muy bien. Y a la luz del análisis, mucho de la obra tiene que ver con la improvisación en ese momento y como que con la impronta musical, no solamente mía, sino de los músicos que me estaban acompañando, que tampoco son expertos en el flamenco, pero a los cuales les di como esas luces que yo había aprendido allá en España para poder resolver de manera musical y sobre todo de manera fluida las falsetas o las frases de remate que el flamenco también, que el joropo también tiene, pero no se llaman falsetas, simplemente son frases de remate o frases de conclusión, pero pues el flamenco está un poco, mucho más desarrollado en ese aspecto, porque tiene un discurso mucho más rico y más amplio que el joropo a nivel de melodía, de frases melódicas, pues. Claro. ¿Y digamos, cómo se hizo ese vínculo de Clara Rosso para poder pasarse de ese cante flamenco al joropo? Pues Clara Rosso es quizás en este momento la cantadora más importante que nosotros tenemos de música flamenca aquí, de lo que se hace de flamenco aquí en Colombia. Ya han existido, ya están surgiendo nuevos cantadores y cantadoras, porque el movimiento del flamenco acá en Colombia se ha robustecido poco a poco, pero ella sigue siendo como la figura mayor. A la maestra Clara la conocí hace muchos años porque fue compañera mía estudiando música en la Academia Superior de Artes de aquí de Bogotá, y por cosas del destino, pues ninguno continuó en la carrera, y ella siempre tuvo inquietud de las músicas del flamenco por un poco por su actitud al cantar y por las características de su voz. Tiene una voz grande, pesada, un poco con esa arena que traen las voces del flamenco, pero ella nunca hizo música llanera, o al menos no de manera constante, ¿no? Sí tuvo encuentros con los cantadores de música llanera, pues por el oficio, porque ella hace músicas tradicionales también de aquí de Colombia, pero como te digo, las características de su voz y quizás por el momento y por el tipo de músicos en el que estuvo rodeada durante su exploración, pues la llevó como al cante flamenco, y lo hizo pues de una manera tan responsable y tan afortunada que se volvió una autoridad en ello. Entonces la primera instancia o la primera figura que yo tuve para el canto fue ella. La construcción de cómo podía dar cuenta de la música llanera en esa instancia de pasar de un cante flamenco a un cante llanero, pues tuvo un antecedente de meses de trabajo. Trabajábamos con ella de manera particular o con parte del grupo, sobre todo con el bajista y Con el Guapa. cuatrista, sí, con Guafa, con el trío también que está
vinculado ahí al septeto. Y precisamente yo le decía un poco cuáles eran las características que sentía yo que no había que perder en el canto llanero. Por ejemplo, para hablar un poco más de esa parte como técnica, el cante flamenco tiene mucho movimiento melismático, ¿no? Mucho quejido, mucho pellizco, ellos le dicen. Eh, a la hora de no ser, de llegar a las notas por aproximación, puede ser por arriba o por abajo, pero con una actitud eh, un elemento técnico que para los flamencos todavía no está muy claro porque ellos no lo pueden decir así, no lo pueden categorizar y es difícil hacerlo, pero ellos le dicen como el pellizco, como una intención a la hora de cantar, que no es simplemente dar la nota precisa, sino llegar por aproximación de manera superior o inferior, pero no es como una bordadura de las cuales uno encuentra en una partitura, sino hay un elemento también acá técnico que es como un quejío. Sí, ellos quitan un poquito de peso en la voz y después aparece cuando llegan a la nota. Algo así yo lo entendía. Y eso en la música llanera no No está, sucede. no hace parte. Lo que tenía clara es que a la hora de cantar llanero les salía por, como por su Naturalidad. costumbre, sí, les salía como ese quejío. Y me parecía muy lindo que surgiera, pero precisamente yo no quería simplemente a una cantadora de flamenco tratando o intentando cantar llanero, ni tampoco a un cantante llanero intentando hacerlo flamenco, sino quería era construir es, yo siempre digo que es una comunión, ¿no? No tanto una fusión, sino una comunión de cómo tú vas tejiendo un poquito más fino en cuanto a la manera como se No encuentran se esas dos encuentran. músicas. Ujú. Y también es un poco pretencioso hacerlo de manera grandilocuente, es decir, que toda una sección esté desarrollándose con un insumo de flamenco, pero que suene llanero o viceversa. Eso también me parece muy interesante, pero es muy demandante un trabajo de ese tipo. Así que yo lo que hice fue coger simplemente identificar algunos elementos vocales técnicos del flamenco y dejarlos que rodaran en la parte llanera y al contrario, identificar elementos llaneros y hacerlos un poquito más robustos a la hora de hacerlos convivir con el flamenco. O sea, te estoy diciendo esto porque el Sarop es una obra mucho más enmarcada en el lenguaje llanero que en el lenguaje Claro, flamenco. sí. Hace poco, antes de iniciar esta entrevista, tú me decías y hacías una salvedad importante, y es que por ejemplo, yo no me puedo jactar de que estoy haciendo flamenco a través de la obra de Sarop. No, siempre estoy haciendo música llanera. Solo que la justificación de esta obra es contar un poco, a través de la letra y de la música, cómo fue que el flamenco llegó a nuestras tierras con ese perfume de músicas árabes y de Ujú. músicas del flamenco, eh, a través de algunos guiños, algunas sonoridades y algunos elementos técnicos que invito del flamenco para traer al joropo, pero en general la obra está concebida desde un contexto Desde el del joropo. joropo, o sea, Ujú. desde las formas y las estructuras que da el joropo. Claro, maestro. Y de eso pues también hablábamos en alguna otra ocasión ya en nosotros aparte, y era de que es una intención que se viene dando en los músicos, sobre todo de melódicos desde hace rato, de querer de Sí. pronto meter una introducción que suene a flamenco y luego tocar el joropo. Y eso lo hemos escuchado en violín, lo hemos escuchado en flauta. Ujú. eh, y de alguna manera por eso surgió también mi interés de querer saber por qué la gente quería hacer eso, ¿no? Y pues precisamente ese vínculo que usted nos describe de lo antiguo, de dónde llega, también del fandango, que va a ser una de las músicas que va a llegar acá y se va a transformar en todo esto. Pero quizás también es un poco extraño que no exista, o de pronto esa es mi intención, de escribir
¿Cuáles son exactamente esos elementos musicales de la flauta para que llegue a sonar a eso, a esa comunión, como usted la llama, del joropo y el flamenco? Entonces, bueno, hablábamos atrás de la escala andaluza, que era una de las más usadas pues por el pajarillo. Ujú. Pero aparte de eso, y digamos pasándolo a la flauta clásica, para poder transcribir o escribir en partituras, ¿qué elementos, qué técnicas, qué efectos podría usted describir que hacen parte de ese imaginario colectivo del paso del flamenco al joropo? Ok, yo creo que coincidimos con Omar algunas veces cuando nos sentábamos a hablar precisamente de estos temas, porque yo también llegué allí como con un hambre de saber qué cosas técnicas se podían traducir a través de la flauta, pero con nombre técnico. Haz de cuenta que cuando tú montas una obra contemporánea para flauta, pues tú ves la partitura y está súper atiborrada de indicaciones técnicas que si no las conoces no puedes tocar lo que está escrito en el Así es. papel. Y hay muchas partituras también de la música clásica o centroeuropea de contexto académico, donde la partitura tiene casi toda la información que necesita el intérprete, en este caso el flautista, para poder aproximarse a una buena interpretación de estas músicas. En el caso de las músicas de origen tradicional y que tiene transmisión oral, pues ese material prácticamente no existe, hay muy poco. Sí, de Eh, hecho yo le quería comentar, de eso encontré material de flamenco, porque los españoles se han interesado mucho en escribir cuáles son esos elementos digamos, del paso del flamenco a lo clásico. He encontrado varios escritos de eso, pero del joropo no. Entonces, no. pues yo ya había hecho algunas cosas, usted lo sabe, sobre joropo y tonada llanera, pero este pasito además de identificar esos elementos y escribirlos en la flauta clásica no está. No está. Y creo que me parece un ejercicio muy valioso, pero también, Lucía, hay algo que siempre es como el común denominador entre los flautistas que nos interesamos en tocar otro tipo de músicas o invitar otro tipo de músicas a nuestros ejercicios interpretativos. Em, y es que fácilmente identificamos por nuestra mejor herramienta, que es el oído, que ciertas músicas tienen un parecido con otras. Y nos ponemos un poco en la tarea de indagarlo, pero de una vez abordamos la parte musical, o sea, lo interpretativo. Sobre el instrumento vamos resolviendo. Y si nos gusta, lo vamos haciendo nuestro, ¿sí? Que es lo que pasa con muchas músicas que se parecen a otras y tú no sabes si el compositor tuvo realmente esa intención consciente, pero a veces es que uno se encuentra con ese material y le gusta tanto que lo deja y lo hace parte de su inventario. Pero a la hora de uno poder justificarlo a través de las conceptualizaciones, uno se queda corto porque realmente no sabe cómo le llegó. De repente tú escuchaste hace años alguna frase que te quedó ahí en la memoria celular y cuando estás tocando, de repente sale por tu mismo ejercicio interpretativo y te gustó y se queda allí. Eso lo hablábamos también mucho con Omar. Hay muchas cosas que uno como intérprete no puede justificar y tampoco se preocupa en justificarlo porque uno lo que quiere es tocar, que la música misma se sustente y se argumente. Pero cuando tú haces, aparte de ser intérprete, cuando tú haces un ejercicio más de tipo compositivo, estás obligado a ser un poco más analítico con el material que estás tocando, que fue lo que me sucedió un poco a mí, porque yo primero fui flautista y solamente me interesaba era tocar temas que no eran míos, solamente que eran como de mi gusto. Y poco a poco fui encontrando esa relación de las músicas que me sonaban de las músicas del joropo, que me sonaban como, con cierto aroma flamenco y lo iba dejando porque era mi gusto, me gustaba y a la gente también le gustaba un poquito. Por eso esto de la cadencia andaluza
que no sabía, que me sonaba flamenco, pero no me había preocupado en saber de dónde viene ese tipo de cadencia. O si unas músicas que después encontré que se llamaban fandango eran como el patrón principal de las músicas que después heredamos como joropo y que después se fue transformando como joropo. Bueno, a través de tu investigación ya has podido darte cuenta de que esa migración histórica tiene una justificación allí. Pero continuando con este elemento de lo compositivo, yo te puedo decir que poco a poco me fui interesando en analizar un poco cuáles eran esos elementos y colocarlos para mí más claros para que mi labor como compositor fuera más consciente y no simplemente porque me gustó y lo traje ahí, sino porque me parecía también responsable saber por qué funcionan y por qué están allí, que debe tener alguna justificación y algún porqué. Y habían dos elementos, hablando desde la parte flautística. Primero, la flauta es un instrumento con una flexibilidad de sonido muy grande. O sea, con la flauta se puede interpretar mucha música, tanto del contexto académico como del contexto popular, y funciona porque es un aerófono de embocadura abierta y tú puedes modificar, tienes una gran recurso para modificar. Tiene una paleta de colores sonora también muy amplia, lo dicen las músicas de todas las épocas, desde el Renacimiento hasta las músicas contemporáneas, pasando por música concreta y todas estas corrientes de música donde la flauta se ha visto favorecida porque los Ujú. compositores le escriben a ella. Bueno, te estaba comentando que como a nivel técnico, de lo que hice uso como flautista para aproximarme mejor al lenguaje del flamenco y también para seguir sustentando el lenguaje del joropo desde la música, existen como tres elementos que las dos músicas, tanto el flamenco como el joropo, son determinantes para el género, para el lenguaje. El primero es el cante. Para el cantador flamenco, para el cantador del joropo, es un elemento vital para poder resignificar lo que son el espíritu de estas músicas. Es decir, el elemento lírico que está presente en la canción hace posible que uno reconozca cuál es el entorno, cuáles son las circunstancias, cuál es la temática de este tipo de músicas. Entonces, el cante es fundamental. El otro elemento es el toque. Bueno, el cante y el toque es para los flamencos, pues específicamente está muy referenciado a la labor de la guitarra, que es el instrumento emblemático del flamenco, ¿no? Para nosotros es el formato tradicional llanero, Sí. bandola o arpa llanera, cuatro y maracas, y el bajo, que fue una agregación como en los años 80. Y el tercer elemento es el baile. Así que pues de una vez voy haciendo una pequeña aclaración. Estoy en deuda con la obra de Sarov porque el tiempo no me dio para poder articular el elemento Del dancístico, el baile, elemento del sí. baile, Ujú. que sí lo tiene, por ejemplo, la obra Dos mundos. de Omar Acosta, que me parece súper, o sea, muy determinante, muy clave y además como elemento estético muy, muy importante, ejercicio responsable de esta comunión entre esos dos lenguajes. Pero bueno, en el caso de Sarov no tuve tiempo, pero es algo que quiero ponerme como al día con eso. Pero entonces hablemos del cante y del toque, de la parte musical como tal, frente a la flauta. Entonces Sí. te mencionaba que la flauta tiene una particularidad o varias particularidades como instrumento a nivel acústico. Primero, la flexibilidad en el sonido que le permite acercarse a la manera, o sea, a través de la imitación de lo que sucede con la voz humana. Porque como la flauta es un instrumento de boquilla abierta, tú tienes mucho rango para colorear no solamente el sonido, sino para jugar con la microtonalidad.
que Sí. es lo que tiene mucho el cante, no solamente árabe, pues que es como la madre de la sonoridad en cuanto a cuestión vocal, que trabajan la microtonalidad y todos estos tipos de melismas y cosas técnicas que son increíbles, pues, y que los músicos árabes saben hacer también, y que heredó el flamenco a través de esa cuestión melismática y también de los quejíos y el pellizco y todo lo que te estaba diciendo que tiene el cante flamenco. Y por eso la flauta puede traducir a través de la imitación hasta cierto punto ese tipo de movimientos, pero se hace por imitación, como porque la flauta técnicamente permite ese tipo de juegos y de aproximaciones de intervalos menores a un semitono. Esa es como la flexibilidad del sonido. También hay un elemento que tiene que ver con la manera como la flauta puede articular las frases melódicas. O bien se puede hacer staccato, o muy staccato, o con un sonido explosivo a través de las técnicas extendidas de la flauta, o bien se puede hacer muy legato. Y la voz tiene también la particularidad, sobre todo el cante flamenco, que navega como entre esas articulaciones, de lo muy legato, como lo no, muy sublime, a esos cantos tan vigorosos y esos remates que tienen los cantadores flamencos para cerrar sus frases con cosas que la flauta puede traducir en el estacato. Y como el sonido es tan agradecido en la flauta cuando se tiene pues una técnica, pues, una buena técnica, una técnica responsable, entonces uno puede pasar de un legato a un estacato en corto tiempo a una velocidad muy alta, y así tú puedes traducir hasta cierto, o sea, así hasta cierto punto puedes tú desde la flauta ser el cantador o la cantadora Ujú. a través del ejercicio de la flauta. Entonces es un instrumento muy agradecido y perfecto para poder traducir ese elemento del cante, tanto Lo en la mismo flauta que nos como en falta los llaneros. con el llanero también, ¿no? Igual, lo que tiene el cante llanero es que a nivel dinámico está entre el mezzoforte y el forte, por la característica del mecanismo vocal que utilizan los cantantes o los cantadores llaneros. Pero a nivel, por ejemplo, de unas músicas mucho más reposadas como la tonada, los cantadores llaneros que hacen la tonada tienen una voz un poco más aterciopelada, no utilizan tanto como el mecanismo pesado, y la flauta en ese sentido aporta incluso un poco más de liviandad al sonido, si se quiere, por la manera de producción del sonido que tiene el instrumento. Así No, y que por el también rango, ¿no? dentro, señor, Por señora, el rango también, ¿no? sí, por el rango también. Bueno, la flauta que tocamos comúnmente, que es la flauta soprano, se acerca mucho más a la tesitura y al registro de las voces femeninas que a las masculinas, pero recordemos que las voces masculinas, tanto en el joropo como en el flamenco, son voces muy altas, de un rango vocal alto. Es decir, Sí. que la flauta está ahí como en esos límites o dentro de esos rangos, por eso uno puede traducir de cierta manera las mismas alturas. Y hay otro elemento también que la flauta sale muy favorecida, y es la velocidad a la cual se puede ejecutar los pasajes. Como la guitarra flamenca es muy reconocida por ser una flauta virtuosa, pues en las manos de Paco de Lucía se evidenciaba pues a unas velocidades absurdas y además con una precisión en los remates de las falsetas, en los remates de los palos. La flauta puede perfectamente traducir eso, y ese elemento también creo que se lo debemos mucho a la generación de Jorge Pardo, que supo traducir flautísticamente todas esas falsetas que doblaba con la guitarra cuando hacía parte del sexteto, y después en sus trabajos individuales lo hacía de manera magistral, incluso coloreando el sonido para que no fuera como tan puro, tan flautístico, sino tuviera como un ingrediente de muchos armónicos y de, entre comillas, cierta suciedad para que fuera un poco más una flauta flamenca, que es en los últimos años en lo que me he preocupado yo, que
que mi flauta, por el gusto que tengo con el joropo, suene también una flauta muy, muy llanera, ¿no? Sin querer pretender emular las sonoridades del arpa, que por una cuestión de ejecución no se puede, porque el arpa se ataca con la uña y la flauta tiene su elemento de ataques en el aire y la articulación de la lengua, pero se puede acercar a tener un sonido mucho más... a mí me gusta como hablar de un sonido un poquito más recio o más contaminado, pero esa contaminación no va en detrimento de la sonoridad de la flauta, sino en colocarle más material a la flauta a través del aire, que se desborde un poquito el aire y que eso haga parte del resultado final del sonido de la flauta para músicas de este contexto. Así que esos elementos que te estoy nombrando fue lo que yo técnicamente usé dentro del discurso flautístico para acercarme a las músicas del joropo, que ya lo venía haciendo hace muchos años, pero para dar cuenta de las secciones donde suena más a flamenco, que es en la soleá Sí. y en la parte de la bulería, Bueno, con los remates. como esta pequeña entrevista la vamos a subir para que la gente también conozca un poquito de esa historia de Sarov, yo quería pues contarles a las personas que nos están viendo que el maestro Ignacio tiene 3 estudios para flauta sola basados en los golpes del joropo. Ujú. Y precisamente ellos ya habíamos hecho un estudio previo de todos esos elementos flautísticos que se emplean para tocar el joropo y que, digamos, son como unas transiciones, ¿no, maestro? Porque vamos de paso a paso, pasando por diferentes golpes con diferentes intenciones, hasta que llegamos a Sarop, que ya es como una libertad ya de tocar la obra. Habíamos tenido ya, digamos, el ejercicio de entrarnos al joropo y bueno, ya esta obra nos muestra otra cosa suya, ya de lo que es la parte de la interpretación como tal, tomando de elementos de otras músicas. Gracias, Lucía, por mencionarlo. Yo me atrevo a decir que eso depende de cada compositor, ¿no? Cuando quiere aproximarse a unas músicas que no son, de las cuales no es muy experto. Lo digo a nombre propio. Con estos primeros 3 estudios que hice sobre el joropo, quería tratar de brindar un poquito de luces de solución a un asunto, y es que cuando tú te encuentras con una partitura, una transcripción de joropo, específicamente el joropo llanero que hacemos aquí en Colombia, eh, no simplemente te encuentras con un guión melódico y de pronto armónico con un cifrado arriba, y tú lo tienes que hacer sonar como joropo. Ajá. Entonces, el primer insumo que tienes que tener es saber cómo suena el joropo en su contexto tradicional y tener cierta experiencia para reconocer cuáles son los elementos, por ejemplo, en el caso de la flauta, que debes tener en cuenta para que esa interpretación te suene a joropo. ¿Sí? Entonces, hacer las figuras un poco más cortas de lo que están escritas en el papel, eh, hacer, eh, hacer hincapié en que las frases no sean tan ligadas, sino más bien como más estacato, pero con una ligadura más de frase, pero no tocar ligado, que no es muy común dentro del formato del joropo ligar las frases, porque el arpa no puede ligar, porque la bandola llanera no puede ligar en el sentido estricto, porque todo es muy rítmico, todo muy percusivo y todo está como muy arriba a nivel dinámico. Entonces eso hay que recordarlo cuando uno hace el ejercicio flautístico. Y en el caso, cuando los compositores escribimos alguna obra o algún pasaje que tenga que ver, por ejemplo, con las músicas del flamenco, a veces uno se queda en la indicación de que encima de la frase o encima de la sección, uno dice tocar con estilo flamenco. Y si tú no conoces el estilo flamenco, pues no sabes cuáles son los elementos. Y a veces la indicación es solo esa, con estilo flamenco, con estilo barroco, con estilo más romántico, que eso está muy válido, eso está muy bien, sobre todo en el lenguaje académico, que se supone que uno ya transitó por esos estilos cuando uno está estudiando su flauta en el entorno académico.
claro. Pero en el torno de las músicas clásicas creo que es importante hacer un glosario o hacer un estudio previo de cuáles son esos elementos que identifican a un estilo. Por eso decidí hacer estos 3 estudios. Son estudios de aproximación para reconocer esos elementos y trabajarlos alrededor de No, y es un súper interesante melódico. porque, por ejemplo, Astor Piazzolla lo hizo con los estudios de tango, Exacto. precisamente para tocar tango. Sí, 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 sí. Entonces creo que es una labor Mm. que es muy importante para nosotros los compositores, hablando de músicas de contexto popular o tradicional. Y ya volviendo a Sarov, hay muchos de esos elementos que yo usé para dar cuenta de lo llanero, pero también para dar cuenta de lo flamenco. Me explico. La intención también en Sarov es como alguien que tiene experiencia en lo llanero desde la flauta, que ya esa es una junta como difícil de establecer, un instrumento Ujú. de origen centroeuropeo, pues muy dentro de lo académico, dando cuenta de un contexto de músicas tradicionales colombianas, como ese mismo elemento, ese mismo resultado de una flauta llanera puede inscribirse en un contexto flamenco, que en rigor nosotros con el grupo nunca tocamos una bulería. O sea, si alguien flamenco escucha la obra, no dice que estrictamente es una bulería lo que estamos haciendo, sino que tiene elementos de la bulería. ¿Me hago entender? Porque cuando Sí, yo les dije a los músicos cómo funcionaba la bulería, yo los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, pero yo a ellos no los puse a contar como me tocó a mí, sino escribir la obra, ellos se la aprendieron y después fuimos ajustando cosas interpretativas para que el espíritu como flamenco surgiera, pero ellos no eran expertos en flamenco y me parece que las músicas, a ver, me parece que no hay que ser totalmente expertos en músicas para ser arriesgados y hacer ese tipo de cosas, porque Omar también lo acepta de esa manera, en que él no es experto, o en ese momento cuando grabó esta obra no era experto en músicas del flamenco y se asesoró del cantador, del guitarrista que le podía solucionar esa parte, pero sin olvidar que él era el que estaba dirigiendo el proyecto y que su criterio era el que realmente quería plasmar en la obra. Así que yo nunca fui pretencioso en que iba a juntar un flamenco riguroso con un joropo riguroso, porque de hecho la parte del joropo no es tan rigurosa porque de entrada ya el formato es no tradicional. claro. De entrada las secciones como se desarrollan están edificadas sobre las particularidades que tiene un golpe recio llanero, pero cuando metía las cosas del flamenco, pues esa sonoridad como para hacer algo realmente bien tejido, pues rompía con esa tradicionalidad en cuanto a la forma y a la manera como están puestas Ujú. las músicas raizales. Y lo mismo sucede con el flamenco, pero creo que Sí. eso no agrega ningún tipo de tradición y creo que es totalmente saludable y necesario para que las músicas evolucionen Ujú. y puedan abrirse esos espacios, que ya lo hizo el maestro Paco de Lucía, que ya lo hizo el maestro Jorge Pardo, que lo está haciendo Mara Costa con sus trabajos allá en Madrid, y muchas otras personas con músicas de procedencia tradicional, como en el Perú, en la Argentina y bueno, en todo el continente latinoamericano, con músicas que pueden llegar, que nos llegaron de España y músicas entre sí. Por ejemplo, lo último que yo hice fue músicas del joropo con músicas de son jarocho, que son mucho más hermanas a nivel latinoamericano Sí, y que tienen el mismo componente de lo del fandango. También al fandango tiene un alto componente del son jarocho de fandango, como sí. nuestro joropo. Entonces, en esa comunión creo que es totalmente válido hacer eso, porque la aproximación lo hace uno primero con cierto grado de investigación, de estudio, de audición, con gusto musical y sobre todo con que las cosas fluyan, porque las músicas están ahí. Ya ellas saben que han convivido durante siglos y uno simplemente trata es
ordenar su discurso de acuerdo a lo que quiere como compositor. Sí, totalmente. Bueno, maestro, no sé si quiera agregar algo más de, de curiosidades de Sarov. No, no recuerdo el año, si me puede recordar el año de la Ah, obra. sí. Fue en 2014 cuando yo hice el viaje a España con esta beca y sobre a principios del 2015 empezamos a hacer los ensayos sobre la obra. Yo no escribí Sarop en España, no lo logré y creo que no era lo indicado. De hecho, me preocupé más por tener experiencias para después llegar acá como con esas herramientas y escribirlas acá en Bogotá. Viajé por Andalucía, fui a muchos tablaos de todo tipo. En Cádiz vi a unos músicos increíbles, pero en el anonimato total. En Granada había músicos como de mayor factura, de mayor reconocimiento. Y en Madrid fue donde vi a músicos que ya habían grabado, que tenían un reconocimiento especial, pues muy de la mano de Omar Acosta, que me ayudó un montón. Pero intenté escribir cosas como bosquejos y eso, pero como tal la estructura de la obra la hice aquí. Y algo que quiero resaltar también de la obra, que es quizás de lo que más me siento yo orgulloso, pues, es de la creación del texto, que me costó un montón porque ante todo yo soy compositor como de músicas, intérprete de músicas instrumentales, y he escrito pocas letras, pero contar la historia del joropos en ausencia de una letra me parecía de una manera más abstracta de poder llegar a ese objetivo. Y las líricas me parece que eran mucho más dicientes, sobre todo para que la obra tuviera una mayor circulación. No se necesitaba ser experto en joropo y menos en flamenco como para que la música eh, pues, se pudiera reconocer, y creo que fue un acierto encerrarme a hacer el texto de cómo fue el tránsito histórico del joropo en 19 minutos. Es una obra muy larga, pero la extensión se la da precisamente la letra, porque si hubiera sido solo instrumental, a lo mejor me hubiera tardado 6 o 7 minutos haciendo la música, pero dura 19 minutos porque necesitaba escribir más o menos cuál fue más que describir como, más que escribir, como describir cuál fue el tránsito de esas músicas. Ujú. Y otro elemento también que es importante mencionar es que tanto las músicas del flamenco como las músicas del joropo tienen una jerga muy de ellos. Por ejemplo, los flamencos no dicen madre mía, dicen mare mía. Si tú escuchas un palo flamenco, dicen, oh, madre mía, oh, madre mía. Y si uno no entiende, no está dentro de ese contexto, no saben a qué se refieren. Las letras de ellos son algo muy corto, a veces una cuarteta o que lo reiteran y lo reiteran y lo modulan dependiendo del cantador. Y tienen una honda significación para ellos, no necesitan letras extensas, nada. En el caso del joropo, también hablan de una jerga específica. Hablan del maute para referirse a un tipo de res, o hablan de la chenchena, que es un tipo de animal que habita en los llanos. Y todo el tiempo están invitando eh, flora y fauna del contexto. Y como uno no lo conoce, uno se pierde realmente de lo que significa esa letra. Y una de las primeras cosas que yo quería hacer o que me había planteado era hablar en un lenguaje accesible a todas las personas. Por eso me puse a hacer esos versos lo más poéticamente posibles, mejor construidos, o sea, con un elemento poético eh, que fuera bonito y que no fuera rebuscado, pero que también diera cuenta de lo que tenía que hacer. Así que ese aspecto me costó un montón, pero creo que dio resultados y es de lo que la gente común y corriente más recuerda, ¿no? De cómo recuerdan frases de la obra o a veces algunas estrofas de, de cómo hacia el final, por ejemplo, digo que el encuentro entre una figura emblemática del joropo como Camarón y otra figura emblemática del joropo como el Cholo Valderrama
pueden convivir en un momento histórico, porque los dos son de generaciones distintas, pueden convivir en un momento histórico que estaba justificando yo en la obra, como que sus dos almas se encontraron ahí y eso remata con una falseta. Así que me preocupé por darle mucho sentido, mucha significación a lo que era la obra. Te lo digo porque generalmente uno habla mucho de la música y eso, pero la parte del texto para mí ha sido muy relevante y no he Claro, podido volver a construir algo así. Eso también se dio como en un momento donde necesitaba contar eso con letra. claro, Mm. claro. Maestro, otra pregunta. ¿Esto tiene algún guión, algún manuscrito, alguna partitura o todo fue los 19 minutos en oralidad? No, sí hay secciones escritas, pero a manera de borrador. Es decir, yo no tengo un score de la obra. Creo que he sido un poco desjuiciado en esa parte porque no he hecho la transcripción, tal cual quedó, aparece ahí en el canal de YouTube. Pero sí en la parte de la guitarra, en las secciones de los golpes llaneros, sí están escritas como los guiones melódicos y armónicos. También debo decir que los músicos aportaron muchísimo a ello en cuanto a los solos que se generaron. Los solos no se los escribí yo, por supuesto, como que les di libertades, pero sí les coloqué, o sea, les di las pautas de los cues de entrada y los cues de salida para que ellos supieran en dónde empezaba y dónde terminaba y cuál era la relación del solo con la obra. O sea, el criterio del solo no es solamente llanero, sino que tuviera también elementos instrumentales que tuvieran que ver con el flamenco. Así que les compartí una serie de falsetas que yo había estudiado en Madrid, tanto con Jorge como con Omar, y los coloqué como en el contexto, modificándolos para que sonara un poquito entre lo llanero. Por ejemplo, en los inicios, en las cabezas, te puedo decir, hay una frase emblemática del pajarillo que es tara papa rapa paran paran tara tacara taran tara. Así cierran muchas frases llaneras. Y Sí. la extendí un poquito para que pudiera cerrar en el pulso 10 de una bulería. Para tacarata tiriti tarán o para tacarata cara tarán tararán, enmarcándola como en eso. Eso sí lo escribí, porque era difícil pues contar y tocar. Lo que Claro, quería era que eso fluyera. Así que ellos se lo aprendieron todo y lo hicieron. Unos músicos, contar con músicos maravillosos y buenos en un proyecto es crucial. Tú sí, puedes tener la música en la cabeza, pero si no hay quien la traduzca y le coloque su impronta, su sello personal, es muy difícil hacer este tipo de proyectos. Creo que eso le pasa a todos los compositores. Sus claro, músicos son súper cómplices del éxito de la obra. así es. Bueno, maestro, pues lo molestaré luego por esos manuscritos y esas Por partes. supuesto. Y muchísimas gracias. Yo espero pues que sea satisfactorio haber contado un poquito de esto a las personas que nos van a ver. Y bueno, ahí le seguiré sus pasos, como siempre, escribiendo sobre su trabajo, que es bastante importante y sé que en algún momento todo el mundo lo conocerá. Muchas gracias, Lucía, y aplaudo de nuevo esas iniciativas que tienes para poder acercarte más a tener como una memoria escrita de todas estas cosas que sé que a ti te interesan, que sé que también te preocupas por tocar, porque pues, eres una flautista muy excelsa en las cosas que haces y en los montajes que has hecho, no solamente de esto, sino de todas música latinoamericana. Y gracias por estar pendiente como de esa movida que está alrededor de la flauta y de las músicas de Latinoamérica y todos los componentes que tienen que ver con otras músicas. Así que yo siempre gustoso de colaborar.